en el cuarto down en la NFL al día con Daniel Limón. Y por supuesto traemos aquí al Tush Pusher, a Mati Posternak, que está encargado de las redes de Ritmo NFL. Síganlo a él en sus redes individuales, pero también lo pueden seguir en las redes de Ritmo NFL con todo su prodigioso trabajo y rendimiento, que como siempre lo traemos para tener un tema de repaso para algunos, de aprendizaje para otros, fundamentos del juego para que entiendas un poquito mejor el fútbol americano y a través de ese conocimiento te enamores. Mati, buen día. Buen día, Álvaro, buen día, Ani, buen día para todos los que están del otro lado. La verdad que sí, como me enamoré yo, como se enamoraron ustedes, porque la NFL es, en mi opinión, la mejor liga del mundo y creo que todos los que están aquí van a compartir. Y bueno, las últimas semanas estuvimos hablando mucho de la táctica, la estrategia, las reglas. Y algo que nos preguntaron en redes, a quienes invito a que nos vayan a seguir en Ritmo NFL, en X y en Instagram y nos dejen sus sugerencias de qué otros temas les gustaría escuchar, es cuál es el trabajo de los coordinadores, cuál es el trabajo de los entrenadores. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo todas esas cosas que aparecen en la pizarra se trasladan al campo y cómo es una semana típica de trabajo en la NFL. Primera aclaración que hay que hacer, esto no corre para las semanas cortas, es decir, cuando los equipos juegan el jueves, no corre para las semanas cuando los equipos jugaron el lunes, sino que es la típica semana en la que jugaste un domingo y tienes un partido el domingo siguiente. Muy bien. Vamos a empezar con el lunes a la mañana. ¿Qué es lo primero que ocurre? Se reúnen todos en las instalaciones del equipo y se viene la cinta del partido anterior. Muchas veces difícil de mirar para muchos equipos. Imagino que en Titans habrán visto algo el lunes que dijeron hasta aquí llegamos. Lo que pasa es que se divide cada coordinador posicional, el entrenador de apoyadores va con los apoyadores y revisan qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal, en qué cosas hay que dar continuidad y en qué cosas hay que dar trabajo. Mientras tanto, coordinador defensivo, coordinador ofensivo, están analizando su unidad general, mirando la cinta junto con el entrenador en jefe y del mismo modo analizando qué fue lo que hicimos bien, por ejemplo, si acarreamos, por ejemplo, si pasamos bien el balón, qué tendencias marcamos, es decir, por ejemplo, si en primeras oportunidades el 70% de las veces fue acarreo, el coordinador ofensivo se va a dar cuenta de eso, se lo va a hacer saber al head coach y van a estar muy atentos a que los rivales también lo saben. Entonces, en esa semana se van a enfocar en cambiar esas tendencias. Quiero añadir una anécdota y un comentario. Es el momento de fiscalizar. Por lo tanto, tratan de mostrar jugadas muy buenas, inteligentes, que fueron o jugadas para el equipo, para volver a enfatizar esos valores, pero también te muestran todas las metidas de pata. Y no estoy hablando las metidas de pata. A mí me hizo venir Ricardo un cuento. Now Ricardo will try the very important extra point at this stage. Got it. Number one gets the big digit. We got a 10-point ball game, and we got 4 minutes and 14 seconds. Can you sit on the football? Que en su época se veía el video con todo el equipo el lunes. Y los que se sentaban al frente sin falla en la primera línea eran los linieros ofensivos. ¿Sí? Los tipos que aguantan golpes, son callados, no dicen nada. Dice que siempre se sentaban así con los brazos cruzados en la primera fila, de mal humor. Y los errores típicamente no eran de ellos. La mayoría eran de uno que no bloqueó, el corredor que no entró en el hueco, el quarterback que se quedó con el balón demasiado tiempo, el defensivo, todo eso, ¿no? Dice que no puedo repetir la frase que usaban estos señores porque es una frase soez. Dice que se paraban ahí molestos y mostraban un error y ellos se viraban a la persona que cometió y básicamente decían, idiota, eres un idiota. Y dice que todo el tiempo disparándole vituperios al que cometió errores. O sea, es un momento incómodo en toda la semana, el momento más incómodo del que cometió un error en el juego en la NFL. Pero es un momento necesario, porque si no tienes el coraje para poder ver esos errores, ¿cómo mejoras? Entonces, sí, incómodo, sí, te van a estar señalando, sí, probablemente te sapen y te búen, ¿no? A la hora de ver estos videos, pero de alguna manera es la única manera en la que también puedes aprender y ver tus errores, ¿no? Exactamente, y es fundamental para empezar a preparar la semana, es decir, en qué fallamos, por qué salió mal una jugada, por qué perdimos el balón, por qué no pudimos moverlo. Pero bueno, la segunda parte del lunes, que es ya en general por la tarde, es cuando los jugadores empiezan a recibir los tratamientos de recuperación, porque por supuesto después del domingo quedan machacados y muchos necesitan ponerse a punto para estar disponibles para la primera práctica que vamos a llegar, va a ser el miércoles. Y ahí sí, los entrenadores junto con los coordinadores de posición se ponen a ver la cinta del rival para empezar a preparar el juego de la siguiente semana.
Por supuesto, esto es un trabajo que lleva horas y horas y horas y muchas veces se extiende hasta la madrugada del martes. ¿Les De parece si hecho, pasamos? inclusive ya el martes también están haciendo esa labor. De hecho, tan pronto, si tienen que viajar a otro equipo un domingo, por ejemplo, están en el avión, ya están varios entrenadores viendo video y analizando y sacando cuentas. O sea, este proceso empieza tan pronto termina el partido previo y termina probablemente tipo martes, quizás hasta miércoles. Justamente, porque los martes es el día que los jugadores suelen tener libre. Muchos tienen la opción de ir a las instalaciones si quieren seguir viendo videos, lo que se recomienda, o si quieren hacer algún tratamiento de recuperación. Los lesionados suelen aparecer los martes, pero no hay prácticas y no hay tareas de equipo. Es el día libre que suelen tener también para poder aprovechar ver las familias. Y mientras tanto, ahí sí, los coordinadores están a fondo, codo a codo con el head coach, preparando el plan de juego, el libro de jugadas, todo lo que van a querer poner en práctica durante los siguientes 3 días y, por supuesto, llevar a cabo en el campo de juego. Álvaro, mi pregunta aquí para ti es, ¿quién tiene la última palabra? ¿Un coordinador o un head coach? Oh, entrenador en jefe. La única pregunta es si el entrenador en jefe se siente capacitado para tomar ciertas decisiones en un lado de la línea de golpeo que no le sea tan familiar, pero ya un veterano ya tiene tendencias y tiene preferencias. Así que no te quepa duda. Y de hecho, lo interesante es, como entrenador de posición o como coordinador ofensivo, va a haber momentos de tú persuadir. Puede que un día digas, hay que hacer hay que utilizar esta táctica. El coach te diga, no. El jefe te diga, no. Y finalmente tienes que seguir insistiendo. Y a veces enfureces al coach. Hey, ¿cuántas veces te tengo que decir que no? Que eso no lo vamos a usar acá. Y tienes que seguir insistiendo porque tu trabajo es ese. Es informar y potenciar al equipo. Y a veces nadar contra la corriente. Y finalmente, a veces por situaciones desesperadas o por, no sé, una lesión, quizás te hagan caso. Y si sucede y te hacen caso y funciona, eres un héroe absoluto. Si no funciona, te viene mirando y la próxima vez prepárate mejor, ¿no? Pero la otra cosa que voy a mencionar, el martes ya empieza a haber una evolución, una especie de pivot, de estudio básico de video y tendencias, a diseñar jugadas y sobre todo también a diseñar o modificar el tipo de práctica que vas a tener a partir del miércoles, dado los requisitos del juego del domingo, el próximo juego. O sea que no solamente es selección de jugadas, sino qué práctica, qué drill vas a utilizar en la práctica para prepararlos para esa situación particular. A veces te traen ruido, a veces te mojan el balón. Bill Belichick mojaba balones ahí en New England cuando no estaba lloviendo. A veces te traen 50 oficiales, porque sabes que la cuadrilla que te va a tocar es una cuadrilla que está lanzando pañuelos amarillos todo el tiempo. O sea, inclusive todo unos entrenan en saunas por el tema de la humedad, ¿no? Por entonces eso, o sea que van poniendo estas. hay todo tipo de cambio en ese sentido. Y hay que mencionar algo, el martes es libre para jugadores, a menos que estés lesionado, que tienes que estar obligatoriamente estar en rehabilitación. Muchos de ellos se quedan en la casa con la familia, se recuperan físicamente, no se mueven mucho, pero otros utilizan el martes para hacer actividades para causas benéficas. Y eso es muy importante. Y así es que te vas ganando el premio del Walter Payton. Empiezan los martes, martes tras martes tras martes. Estás en una fundación, visitan a tal, requiere solamente unas horas de tu día, pero mucho jugador utiliza eso para empezar a circular y hacer trabajo a favor de la comunidad. Sí, para causas benéficas o también si quieres darle una nota a los medios, por ejemplo, el programa de Pat McAfee o los programas de NFL Network, en general, cuando vean a los jugadores va a ser los martes porque justamente, como mencionamos, el día que tienen libre y a partir del miércoles ya te puedes olvidar de todo lo que no sea práctica y partido porque el miércoles bien temprano arranca el día de instalación, si se lo puede llamar así, que es el día en el que los coordinadores le presentan el plan de juego a sus jugadores, le presentan estos drills que mencionaban Dani y Álvaro, y empiezan a practicar todo lo que van a querer poner a prueba en el campo de juego. Típicamente se enfocan en jugadas de primer down y segundo down, que es la mayoría de las que van a tener, porque no saben cuántas jugadas de tercera oportunidad van a tener. El coordinador ofensivo dirige el ritmo de la práctica de la ofensiva, por supuesto, y el equipo defensivo se enfrenta a un equipo de scout. Algo que escuchamos hablar muchas veces, por ejemplo, cuando enfrenta un equipo a los Baltimore Ravens, es que consiguen un sustituto para que haga el facsímil de Lamar Jackson, porque no todos los equipos tienen un quarterback con esas características. Entonces, el miércoles es plena práctica y el primer acercamiento a lo que va a ser el domingo. Es cuando los jugadores empiezan a ejecutar
Y por supuesto, por la tarde, una vez que finalizó la práctica, los entrenadores, los coordinadores revisan la cinta de esa práctica y se dan cuenta qué fue lo que salió bien, qué fue lo que salió mal, qué les gustaría agregar, qué les gustaría cambiar, y ya empiezan a pensar en la práctica del jueves. Mencionaste el equipo de práctica, el scout team le llaman. Es el equipo que hace un simulacro de lo que hace la defensiva u ofensiva contraria. Lo hacen los reservas del equipo típicamente. Y, o sea, póngase un poquito en los zapatos de un reserva que no le dan protagonismo. Por ejemplo, un quarterback reserva. No te dan protagonismo, te dan un par de jugadas quizás en la semana para tú foguearte y practicar. Esas son la única vez que vas a tocar el balón con tu equipo toda la semana. Y tu valor principal es simular algo que no eres tú, que es el rival, para que tu equipo se prepare y gane. ¿Cómo tú encaras esa responsabilidad que no te gusta, pero que es valiosa para tu equipo? Hace que te perciban como buen compañero y buena persona para tenerte en el equipo o no. Así que es un momento muy interesante para los reservas, que es el momento más activo de ellos. Y es un momento que te puedes lucir no tanto por lo que puedas hacer, porque estás simulando a otro. Es como tú ser un actor. No eres tú, eres el personaje. Entonces, te evalúan no por lo que tú puedes hacer, sino por cuán fiel eres al personaje. Y luego, tu actitud. Así que ese es un tema, un pequeño detalle muy importante para la parte baja de un plantel de la NFL. Sí, una pequeña aclaración, un agregado más bien. Más allá de que no estemos mencionando que los jugadores están encargados de ver la cinta, todos los entrenadores desearían que sus jugadores, ni bien termina el partido, estén analizando al rival, estén viendo tendencias, lleguen a la práctica del miércoles y le digan, hey, vamos a hacer esto, pero yo vi que la defensiva rival se comporta de tal manera. Entonces, los jugadores, si bien no está diseñado que ellos tengan su momento para analizar al rival, se espera que lo hagan por lo menos un día a la semana o 2 días en su tiempo libre. El jueves. Hay una pequeña anécdota ahí que hay que mencionar. Jamarcus Russell es un mítico ya quarterback que estuvo con el equipo de Oakland, los Raiders, hoy Las Vegas Raiders, fichado primerísimo global en el draft del 2007. Y el equipo notaba que él como que no entendía el esquema, como que no se aplicaba. Y le mandaban videos, le mandaban un pequeño disco compacto en aquella época para que él lo pusiera y se pusiera a verlo en la computadora y estudiara. Y lo mandaban como parte de una libreta en el cual estaba insertado el disco compacto. Y un día, dada la sospecha del equipo que no estaba trabajando, le mandaron un disco compacto de una película de Disney. Que, bueno, se relajó. Si él utilizaba el disco compacto y lo metía en su computadora, se entra, hey, ¿qué es esto? Hey, esto no es la jugada de la semana, esto es un disco. Y entonces le preguntaron al día siguiente, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué te pareció el video? Y dice, muy bueno, la verdad que la jugada tal. O sea, no había visto el video para nada. Y ahí fue que entendieron que él no se aplicaba y no era profesional. Y finalmente desembocó en una carrera que duró 3 temporadas y fue un absoluto desastre. Pero lo digo para que lo sepan, esa pequeña anécdota de la preparación de entre jugadores. El otro extremo es los Bradys y los Mannings, que quemaban pestañas, no solamente en la instalación del equipo, pero también fuera. Y Drew Brees era otro, y le preguntaron un día a Drew Brees por qué lo hacía como veterano, cuando ella había visto tanto fútbol americano. Y dice, la grandeza es solitaria. Una frase muy, muy precisa e instructiva de parte de la leyenda Drew Brees. La grandeza es solitaria. Sí, y está el hecho de que esos quarterbacks mencionan, sabían lo que desayunaban sus contrincantes antes que los propios contrincantes. Sabían absolutamente todo. Pasamos al jueves, que es el día de situaciones críticas, de zona roja, de tercer down, momentos clave del partido, las jugadas que van a definir. Es cuando los entrenadores intentan instalarle a los jugadores esas jugadas que sí o sí tienen que salir bien. Obviamente, después por muchos motivos terminan saliendo mal, o porque hay 2 equipos en el campo y solo a uno le pueden salir bien, pero se centra la práctica del jueves en ensayar estos escenarios de drive de 2 minutos, de momentos decisivos del partido que te pueden cambiar el resultado con tan solo una jugada. Y por supuesto, una vez que finaliza, revisan la cinta de qué cosas queremos hacer énfasis, qué cosas podemos utilizar más de una vez. De hecho, estuve viendo esta semana una entrevista que le hicieron a Doug Peterson, que le preguntaban por qué no hacían una y otra vez las primeras 15 jugadas, las famosas primeras 15, que suelen ser las que un equipo tiene más ensayadas. Y Doug Peterson dijo que es algo que él lo pensó muchas veces, pero que dice que
un coordinador defensivo, un head coach rival se va a dar cuenta en segundos de lo que estás haciendo, y una vez que tienen eso ya no hay forma de mover el balón. Eh, ¿Te acuerdas del comentario que hizo Jeffrey Simmons de Tennessee, que desembocó en la despedida de Brian Callahan, de que el jueves el equipo estaba soso? Cuando instalas las jugadas que son de mayor concentración y mayor impacto en el juego, tercer down, últimos 2 minutos, últimos 4 minutos, donde la ejecutoria tiene que ser perfecta o intentar ser perfecta, ahí es que te das cuenta dónde está, cuán preparado está el equipo aquí, mentalmente. Y un coach espera que no hay un balón que toque el suelo, que un pase sea completado, que no haya manera que haya un pase incompleto en todo esto. Si hay una intercepción, más vale que sea una intercepción regia de parte de la secundaria, tremenda en la práctica, muy bueno, pero estás practicando típicamente contra reservas o a veces parte de una mezcla de reservas y cuadro titular. La práctica del jueves es la más importante porque es un termómetro del nivel de concentración de tu equipo y la actitud que va a llevar al juego el domingo. Sí, sin duda, porque son los minutos cruciales, o sea, son esas las jugadas las que te van a poder voltear un partido si vas perdiendo o amarrar un partido si vas ganando. Son los momentos en donde la NFL se vive a la máxima intensidad, entonces estás haciendo una práctica de esos momentos. Es crucial y por eso digo, ahorita terminando la explicación de viernes, sábado y domingo, tenemos que platicar un poco acerca de estas semanas cortas y por eso son tan complicado preparar una semana corta, porque estás cortando a la mitad del entrenamiento, no hay día de descanso, o sea, se vuelve un issue. Sí, señor. Exactamente. Por eso no hay entrenador que le guste jugar en jueves, todos lo detestan, y más si te toca jugar fuera de casa y tienes un viaje. Exacto. Es muy difícil de hacer. Pittsburgh, en Cincinnati esta noche. Exactamente. Exactamente. Creo que también por eso vemos tantos partidos divisionales los jueves, que suelen ser equipos que están relativamente cerca y son vuelos más cortos. Pero bueno, Y son equipos que de alguna manera se conocen. La preparación no quiere decir que sea menos importante, pero podría llegar un poco más sencilla porque son equipos que juegan 2 veces al año y conocen a la perfección. Entonces, el preparar estos partidos puede ser un poquito menos complicado. sí, lo que dijo Mike Tomlin sobre Joe Flacco, que jugó ya como 50 veces contra él. Pero sí, pasemos al viernes, que es... La práctica del viernes suele ser un poco más corta y más ligera, y quizás se enfoca en limpiar un poco todo lo que no estuvo pulido en los días anteriores. Es decir, justamente lo que comentaba de que miércoles y jueves después de las prácticas se ven las cintas para verificar qué salió mal. Bueno, limpiar eso, corregir eso, quizás agregar alguna última jugada que alguien encontró, como decía Álvaro. Si le insistieron al head coach, esto tiene que estar, y terminó cediendo, quizás sí el viernes se instala eso. Y además, la ofensiva por lo menos trata los audibles, es decir, cómo el quarterback te va a ajustar en línea de golpeo ante ciertas situaciones. Yo solamente añadiría que ciertos equipos tienen ciertas jugadas de laboratorio y no siempre las desenvainan, no siempre las usan, pero las quieren practicar porque no saben cuándo es el momento preciso. ¿Por qué no se usa mucho? Porque son muy creativas, bastante complicadas, la ejecutoria es muy complicada y porque quiere sorprender al rival. Por lo tanto, si yo soy un entrenador en jefe, trato de no sacar una jugada de laboratorio a menos de que sea necesario. O sea, un momento difícil de la temporada, me hace falta, estoy perdiendo por un touchdown, la ofensiva convencional no me funciona, déjame intentar esta jugada con truco, pero para eso hay que practicarla. Y no vas a practicar como practicas la jugada de primer down y segundo down. Por lo tanto, los viernes es que típicamente repasas y aparte es una jugada que entretiene al jugador. Es como una especie de postre después de una larga semana y le encantan ellos practicarlo, donde ves a un corredor lanzar un pase, una jugada muy extraña. Ese tipo de jugada es, o en equipos especiales, el pateador, el despejador, agarrar el ovoide y avanzar. Ese tipo de jugadas se practican típicamente los viernes también. ¿Cuándo se practican? Y luego de la práctica, el entrenador junto con los coordinadores definen la plantilla activa para el partido. Por supuesto, los jugadores, quienes jueguen fantasy, sabrán que cuando termina la práctica el viernes es que se comunica el estatus de los jugadores lesionados para el partido, si están debatibles, si están en duda, si están fuera definitivamente o si están liberados para jugar. Y ya los jugadores quedan concentrados para lo que se viene el sábado, que el sábado hay dos caminos, porque obviamente puedes jugar en casa o de visita. Si es de visita es el día del viaje, que
hay una práctica muy cortita a la mañana, en general un walkthrough, una práctica que se hace caminando con los jugadores vestidos ni siquiera en ropas de deporte, sino En chancletas. en chancletas exactamente, muchas veces abierta para los familiares que puedan estar. Es una práctica muy distendida y luego sí, se bañan, van a las duchas, se suben al autobús del equipo, al avión y al viaje del partido. Los que juegan en casa pueden hacer una práctica un poco más larga, pero no cambia la dinámica. Sigue siendo esa práctica distendida, relajada, divertida, con posibilidad de que estén los familiares, que los jugadores en general disfrutan. Si vas de visitante, como en este caso, estamos en un hotel en Cincinnati, copan un piso donde tienen los salones de reunión. Y hay guardias para permitir la entrada de nadie que no sea del equipo. Y ahí se celebran las juntas. Y ahí Dani y Mati, es lo que yo he escuchado, cuando me preguntaban si el coordinador podía tener el peso para tomar una decisión por el equipo. Ahí tú escuchas al head coach hablar y decir, esto me gusta, esto no me gusta, con este equipo eso no funciona, o vamos a aguantarlo para más tarde en la temporada. Ahí viene la sabiduría del entrenador en jefe, que tiene esa visión más global, y se sostienen esas reuniones, esas juntas, para luego cada uno de esos señores ir a su reunión de grupo y posición a impartir. Hay una cantidad de reuniones tremenda. El jugador típicamente no tiene mucho tiempo libre. Hay equipos que concentran el equipo en un hotel en su sede, en su ciudad. Pittsburgh, por ejemplo, los llevan a un hotel. Quieren eliminar todo tipo de distracciones, que la comida sea la comida preparada por la nutricionista, que no haya sorpresa, que le caiga mal la cena de la noche anterior en el restaurante tal. No. Todo el mundo juntito y concentrado. De hecho, en el hotel donde va Pittsburgh, en la ciudad de Pittsburgh, hay una calle al costado que reserva el hotel para que los jugadores típicamente estelares del equipo estacionen sus autos. Y ahí ves una colección de autos que te mueres. Los demás jugadores van al estacionamiento soterrado y no lo ves. Y esa es la dinámica. Y tratan de también controlar un poquito tu hora de dormir. Quieren que duermas, quieren que descanses, que no estés todo el tiempo de pie, que coloques tus pies en alza para poder facilitar la circulación. Están muy al pendientes de cómo tú gastas energías y quieren limitar eso para estar preparado para el domingo. Sí, Álvaro, y déjame añadirte que en esas reuniones que mencionas en las salas del hotel, hay algo que suelen hacer sobre todo los coordinadores de equipos especiales cuando está todo el equipo, que es, están todos sentados y de repente gritan, equipo de despeje, y se tienen que parar los 11 jugadores que deberían entrar en caso de un despeje. Y de repente le dicen a uno, tú te lesionaste, y se tiene que sentar y se tiene que poner de pie quien entraría en su reemplazo. Entonces hacen eso como para que ya estén en situación de partido, atentos a quién tiene la asignación de reemplazar a quién, y muchas veces pasa que se paran dos jugadores que pensaron que tenían que reemplazar al mismo, entonces es como una última oportunidad de pulir ese tipo de cosas. Y por supuesto, hay distintos enfoques. Hay entrenadores que, como decía Álvaro, prefieren una charla motivacional, hay entrenadores que prefieren aprovechar para repasar algo más al rival. Así que bueno, ya ahí, por supuesto, no es que los equipos sigan todo esto tal cual lo dice Mati Pasternak porque lo digo yo, es una forma que se usa en general y imagino que cada equipo tendrá sus ajustes o sus cosas distintas, pero bueno, es a grandes rasgos cómo se prepara una semana, porque después llega el domingo y hay que salir a la cancha. Sí, el domingo es un tema de despertarse, hay un capilla o hay misa, no hay muchas reuniones ya el domingo, quieren que no estés descansando, te dan una muy buena comida en el horario perfecto para tú llegar al estadio y quieren que llegues temprano. La costumbre en Pittsburgh, me imagino que sea similar en otros equipos. Es algo bien curioso, Dani, que la primera vez que yo lo vi no lo podía creer, no entendía la lógica, ¿no? Me monto en el autobús en el hotel como visitante, a ir al estadio visitante, y hay una mezcla de entrenadores, gente del staff, gente de medios del equipo y, por supuesto, jugadores. Nosotros siempre nos sentamos en el último autobús. Hay 1, 2 y 3, estamos en el último, típicamente. Pero también hay jugadores. Cuando llegas al estadio, si no eres jugador, no te mueves. Te quedas sentado. Y a mí lo que me chocó fuera Mike Munchak, que en aquel momento era entrenador de línea ofensiva de Pittsburgh, jugador, entrenador en jefe de la liga, miembro del Salón de la Fama, un guardia de primer nivel, sentado en su asiento, esperando que salieran los jugadores. Y yo decía, ¿será una cábala extraña de este equipo? Que el jugador es tan importante que tiene que salir primero. No.
el jugador tiene que salir primero para pasar la seguridad del estadio, porque literalmente es como si estuvieras en el aeropuerto, te pasa seguridad equivalente al aeropuerto, para llegar al vestidor y empezar a vendarte y prepararte, porque hace falta que salgas al campo. Por lo tanto, el resto del personal que no tenga que hacer eso, espera. Cuando te vas del autobús, los jugadores van primero en la fila y te quedas atrás. Son pequeños detalles que cuando yo lo vi por primera vez dije, pero wow, pero Mike Munchak, hacen esperar a Mike Munchak. Yo no lo podía creer y luego entiendo que el tema es procesarlos, que se preparen, los venden y salgan ya al campo a practicar y a precalentar. Bueno, por ahí vi que nos decía Nacho Montenegro en los comentarios que la semana, que hay que aprovechar las horas. Una semana tiene 168 horas, 144 si no contamos todo el domingo. Y francamente creo que les falta a la semana para que los equipos puedan ensayar todo lo que quieren. Y por eso, volviendo a lo que decía Dani, los equipos detestan jugar un jueves, porque ¿cómo haces para comprimir todo eso en la mitad de los días? Y luego si a eso le aumentas, como dices, el viaje o el juego internacional. Por eso las semanas de descanso normalmente cuando tienen juegos internacionales son la semana después del juego internacional, para poder que el cuerpo del jugador y de los entrenadores obviamente se vuelvan a nivelar, no solamente alturas de las ciudades. Por eso aquí es en donde te das cuenta, el revisar qué hace cada semana, es en donde te das cuenta por qué hay ciertos equipos y ciertas localías que pesan mucho más que otras. Por ejemplo, Denver es una localía y es un juego que cuando vas de visita les pesa muchísimo por el tema de la altura. Entonces, hay ciertos equipos que toman la decisión de viajar toda la semana y poder entrenar en Denver toda la semana, para que este tema de la altura, los cuerpos de los jugadores puedan acostumbrarse a estar tan alto, porque sí te falta el oxígeno, porque la bola vuela diferente, porque hay muchas cuestiones que tienen que ver. En diciembre, cuando empiezan nevadas, también hay que estar empezando a considerar si tienes que volar antes o viajar antes por tema de nieve, para que no te puedan cerrar aeropuertos, para que puedas entrar y llegar a la ciudad. O sea, son muchísimos los detalles que se tienen que ver para un partido de visita en la NFL. Y el sueño de entrenador en jefe es tener todos los partidos a primera hora el domingo. No digo primera hora, no digo la primera hora internacional, sino la primera hora normal, que es 11 de la mañana de México, 1 de la tarde del este de Estados Unidos, 2 de la tarde de Buenos Aires. Si pudieras dar eso, prenden velitas y dan gracias a Dios. O sea, de verdad que sería algo para ellos idóneo. Cuando ven que hay un juego, por ejemplo, Tennessee, el resto del año, Tennessee tiene 2 juegos que no sean de primera hora y son de segunda hora. Ajá. Para un entrenador en jefe eso es un sueño, la repetición del ciclo idéntico, sin cambios y alteraciones. Es el sueño de cualquier entrenador en jefe, pero obviamente mientras mejor sea tu equipo, más lejos va a estar de esa constancia. Exacto. Eso es, no, esa es la risa en la NFL. Si eres un equipo competitivo, si eres un equipo que tiene muchísimos seguidores, si eres un equipo que puede llegar muy lejos, y sobre todo luego valdría la pena a lo mejor platicarlo un poquito más a fondo, estos horarios, a partir de qué semana te pueden empezar a cambiar los horarios. Entonces, a lo mejor tú tenías ya estructurada que tu temporada, todos tus partidos, como dice Álvaro, eran a las 12 del día o a las 11 de la mañana, dependiendo del horario en donde estés. Pero bueno, tu equipo empezó a jugar súper bien, entonces, ¿qué crees? Que ahora te vas a un prime. Entonces, todos estos movimientos que hace la liga, ¿por qué? Porque al final del día es un espectáculo, esto es un show y esto es para vender y para que todos podamos disfrutar de este increíble deporte. Entonces, si te van moviendo estos horarios, obviamente tienes que empezar a hacer ajustes, y eso a los head coaches les molesta de sobremanera. Me gustó la sugerencia de Dani, quizás lo adoptamos para un futuro tema aquí en la NFL al día, y los invito a todos que nos dejen en comentarios o en nuestras redes sociales qué otras cosas les gustaría saber, qué temas les gustaría que hablemos, porque nosotros también seguimos aprendiendo y nos gusta hacerlo, así que más que bienvenidos a dejar sus sugerencias.